¿Qué harías si el hombre al que le juraste amor eterno, envenenado por las dudas de su propia madre, te acusa de la peor traición y te arroja a la calle con tu hijo recién nacido en brazos? Esta es la desgarradora historia de una mujer que fue humillada y abandonada en su momento más vulnerable, víctima de una mentira cruel que destrozó su vida por completo. Pero lo que sus verdugos no imaginaban es que el destino estaba tejiendo una justicia lenta pero implacable, una lección que tardarían casi 30 años en aprender de la forma más humillante posible. Te garantizo que el desenlace de esta historia te dejará sin aliento y te hará creer en las vueltas del mundo. Si te apasionan los relatos que tocan el alma y claman por justicia, asegúrate de suscribirte ahora mismo a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo momento de esta increíble saga de traición y redención. En los pasillos bañados por el sol de la Universidad de Sevilla, donde el aroma de los naranjos se mezclaba con el murmullo de futuros inciertos, transcurría la vida de Ricardo. Era mediados de la primera década del 2000, un tiempo de optimismo y cambio, pero para Ricardo, un brillante estudiante de último año de ingeniería industrial, el mundo se sentía como un complejo mecanismo para el que no tenía el manual de instrucciones. Su mente, un laberinto de lógica y precisión, era capaz de resolver las ecuaciones más complejas, pero se quedaba en blanco ante la simpleza de una sonrisa. Vivía bajo la sombra de un apellido que era sinónimo de excelencia académica. Su bisabuelo, un venerado catedrático; su abuelo, un ingeniero de renombre; su padre, un jurista respetado. Ricardo era el siguiente eslabón de una cadena de intelecto, pero el peso de ese legado lo aplastaba, convirtiendo el orgullo familiar en una fuente de ansiedad perpetua. Su madre, Isabel, una mujer de porte aristocrático y convicciones férreas, se encargaba de recordarle constantemente su deber, puliendo la jaula dorada que era su vida con advertencias sobre la mediocridad y las distracciones mundanas. La distracción más peligrosa de Ricardo, el epicentro de su caos interior, tenía nombre y apellido: Elena. Ella era todo lo que él no era, un estallido de vida y color. Su cabello, de un tono cobrizo intenso, parecía robarle destellos al sol andaluz, y sus ojos, de un azul profundo como el océano, contenían una chispa de curiosidad inagotable. Estudiante de filología, Elena se movía con una gracia natural, siempre envuelta en un círculo vibrante de estudiantes de intercambio. Sus risas, una amalgama de acentos e idiomas, resonaban en el patio central, creando una melodía alegre que para Ricardo sonaba como una barrera infranqueable. Día tras día, él la observaba desde su rincón habitual, un espectador invisible en el teatro de su vida, con los puños apretados en los bolsillos de su chaqueta. La envidia y el anhelo libraban una batalla silenciosa en su pecho. ¿Qué podría yo, un ratón de biblioteca, ofrecerle a una estrella como ella?, se preguntaba con amargura. Ellos le hablan de viajes, de arte, de culturas exóticas. La hacen reír hasta que le duelen las mejillas. Yo solo tengo teoremas y la historia de antepasados que ni siquiera conoció. Soy aburrido, predecible. Esta autopercepción no era casual. Era el resultado de años de condicionamiento por parte de Isabel. Apenas unas semanas antes, durante una cena familiar, ella había pontificado sobre el tipo de mujer que Ricardo debía encontrar. Necesitas a alguien de nuestro círculo, Ricardo. Una mujer serena, culta, que entienda el valor de la discreción y el apellido que llevará. Huye de las mujeres vistosas y ruidosas. Son como fuegos artificiales, mucho brillo y estruendo, pero se consumen rápido y solo dejan humo y vacío. Cada palabra era un cincel que moldeaba la inseguridad de su hijo. Un mediodía, mientras Ricardo se flagelaba con estos pensamientos, el universo decidió alterar su órbita. Absorto en su miseria, no se percató de que su pesada carpeta, atestada de los apuntes de todo un semestre, se había deslizado de su regazo, esparciendo un mar de papeles a sus pies. Fue una voz suave, melódica, la que lo ancló de nuevo a la realidad. «Perdona, ¿se te ha caído esto?». Ricardo levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Era Elena. Se había separado de su grupo y ahora estaba de pie frente a él, sosteniendo uno de sus diagramas con una delicadeza que parecía casi reverencial. Les Bono sonreía, y su sonrisa no era como las que compartía con sus amigos. Era una sonrisa dirigida a él, íntima y genuina,
que desmanteló todas sus defensas y encendió una calidez desconocida en su pecho. Sí, gracias, tartamudeó, sintiendo un calor intenso subirle por el cuello hasta las orejas. Se agachó torpemente para recoger el resto de sus cosas. Qué torpe soy, de verdad. No te preocupes, a todos nos pasa, sobre todo con el calor que hace, respondió ella. Su voz era comprensiva, sin un ápice de burla. Con una agilidad sorprendente, se agachó para ayudarle, y por un instante, sus manos se rozaron al coger el mismo folio. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió todo el brazo de Ricardo. Se levantaron al mismo tiempo, y ella le entregó el fajo de papeles que había recogido. Parece importante, comentó, hojeando por encima un complejo esquema de circuitos. Es mi proyecto final, explicó él, sintiéndose extrañamente cómodo bajo su mirada. Gracias, de verdad, me has salvado de un desastre. De nada, dijo ella, y con la misma naturalidad con la que había aparecido, se despidió con un leve gesto y regresó con su grupo, dejando a Ricardo con el corazón desbocado y el perfume de su presencia flotando en el aire. Ese encuentro fugaz fue una bisagra en la monótona existencia de Ricardo. El rostro sonriente de Elena se instaló en sus pensamientos, convirtiéndose en una dulce obsesión. Las semanas siguientes fueron una tortura. Ella pareció desvanecerse del campus. Ricardo recorría los pasillos y patios con la esperanza de un encuentro casual, pero ella no estaba. El miedo a no volver a verla era una angustia física. No se atrevía a preguntar a nadie, temiendo que su interés pareciera inapropiado o desesperado. Justo cuando la esperanza comenzaba a extinguirse, la vio. Estaba en la fila de la cafetería de la facultad, buscando monedas en su bolso para pagar un sándwich y un refresco. Fue un impulso irrefrenable, una oleada de coraje nacida de la desesperación. Se abrió paso entre los estudiantes y se plantó a su lado justo cuando ella iba a pagar. «Déjame invitarte, por favor», soltó, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Considéralo un pago de intereses por salvar mi proyecto final». Elena se volvió, sorprendida. Un leve rubor apareció en sus mejillas al reconocerlo. «Oh, hola. De verdad, no es necesario. Me da mucha vergüenza», dijo, intentando rechazar la oferta con una sonrisa tímida. «Por favor», insistió Ricardo, encontrando un atisbo de humor en su propia audacia. «Mi orgullo de ingeniero no me perdonaría no compensar adecuadamente a mi salvadora. Y siendo sinceros, mi presupuesto solo me permite este gesto heroico en la cafetería. No me lo niegues». La lógica absurda de su argumento la hizo reír. Fue una risa abierta, cristalina, que iluminó todo su rostro y, para Ricardo, todo el universo. «Está bien, tú ganas», aceptó, haciéndose a un lado. «Pero que conste que es un abuso de tu poder de persuasión». Ese almuerzo, improvisado, se extendió durante casi 2 horas. Ricardo, para su propia sorpresa, descubrió que podía hablar de algo más que no fueran sus estudios. Le contó anécdotas torpes de su infancia y ella escuchaba con una atención genuina. Elena, a su vez, le habló de su pasión por los idiomas, de cómo cada lengua era una ventana a un alma diferente. Ricardo vio que, tras esa fachada de mariposa social, había una profundidad y una sensibilidad que lo cautivaron por completo. Sin embargo, al final del almuerzo, cuando él reunió el valor para pedirle una cita de verdad, ella lo frenó con delicadeza. «Ricardo, me has caído increíblemente bien y me siento muy halagada, pero acabo de salir de una relación complicada y no estoy buscando nada serio. Todo mi tiempo y mi energía están puestos en mis estudios ahora mismo. Lo siento». El rechazo, aunque suave, dolió, pero por primera vez en su vida, Ricardo no se retiró a lamerse las heridas. Esa misma noche, en lugar de rendirse, trazó un plan. Si no podía tener una cita formal, encontraría otras formas de estar cerca de ella. Así comenzó un cortejo sutil y persistente que duraría un año entero. Le dejaba libros de poesía en su taquilla con notas anónimas que solo citaban versos sobre ojos azules. Se encontraba con ella en la biblioteca y la ayudaba a buscar tomos en estanterías altas. Un sábado, la encontró sola y angustiada en una cafetería porque su ordenador portátil se había estropeado en mitad de un trabajo crucial. Ricardo pasó toda la tarde con ella, desarmando el aparato con la paciencia de un cirujano y logrando repararlo.
Ese día, Elena vio más allá del chico tímido. Vio a un hombre bueno, fiable y tenaz. Poco a poco, la constancia de Ricardo fue erosionando las defensas de Elena. Sus gestos desinteresados y su devoción silenciosa la conmovieron de una forma que ninguna declaración grandilocuente había logrado. Se dio cuenta de que la tranquilidad que sentía con él era más valiosa que las risas efímeras con otros. Un año después de aquel almuerzo en la cafetería, sentados junto al río Guadalquivir, fue ella quien tomó la iniciativa. «Ricardo, ¿sigue en pie esa oferta para una cita?», le preguntó, con una sonrisa que contenía un universo de promesas. Esa cita se convirtió en la primera de muchas. Se enamoraron con la intensidad de quienes han esperado mucho tiempo. 6 meses después, Ricardo, temblando de nervios pero con una certeza absoluta en su corazón, le pidió que se casara con él. Y Elena, con lágrimas de felicidad en los ojos, dijo que sí. El futuro parecía un lienzo en blanco, brillante y lleno de posibilidades. No imaginaban que Isabel ya estaba de pie junto a ese lienzo, con un pincel cargado de la pintura más negra y amarga que existía. Los primeros meses de matrimonio fueron un oasis de felicidad, un interludio idílico que Elena atesoraría más tarde como un sueño febril. Su primer hogar era un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Triana, con un balcón que se asomaba a un patio interior lleno de geranios. Pasaron semanas montando muebles, pintando paredes de colores cálidos y riendo hasta la madrugada. En la intimidad de esas 4 paredes, Ricardo parecía un hombre nuevo. El amor de Elena actuaba como un bálsamo sobre sus inseguridades, y él se abría a ella, compartiendo sus miedos y sus sueños más profundos. Una noche, mientras estaban tumbados en el suelo sobre una alfombra nueva, escuchando música, él le confesó: «Contigo, siento que por fin puedo respirar. Siento que no tengo que ser nadie más que yo mismo». Elena, con la cabeza apoyada en su pecho, sintió una oleada de amor tan intensa que creyó que su corazón se desbordaría. Estaba convencida de que su amor era un escudo lo suficientemente fuerte como para protegerlos de cualquier adversidad. Pero la adversidad no tardó en llamar a su puerta, y tenía el rostro de Isabel. La madre de Ricardo desaprobaba su elección de hogar. Demasiado modesto, demasiado folclórico, sentenció con una mueca de desdén, y sus visitas se convirtieron en inspecciones hostiles. Nada de lo que Elena hacía era suficiente. Criticaba su forma de cocinar, demasiado especiada, nada saludable, la decoración, vulgar, y hasta a los amigos de Elena que iban de visita, gente sin sustancia. Isabel libraba una guerra de guerrillas, una campaña de desgaste diseñada para minar la confianza de Elena y demostrarle a Ricardo que se había equivocado. El incidente más humillante ocurrió durante una cena a la que Isabel los invitó en su opulenta casa. Sin previo aviso, apareció una invitada más, la hija de unos viejos amigos de la familia, una abogada de aspecto severo y conversación pedante. Isabel pasó toda la noche alabando la carrera y la elegancia natural de la otra chica, mientras lanzaba comentarios velados sobre la sencillez de Elena, haciendo que se sintiera como una intrusa inadecuada en su propia mesa. Ricardo, atrapado en un fuego cruzado de lealtades, intentaba mediar, pero sus esfuerzos eran débiles y vacilantes. «Mamá es así, Elena, no lo hace con mala intención», le decía en privado, aunque ni él mismo se creía ya sus palabras. La influencia de Isabel, como una lenta marea tóxica, comenzó a erosionar los cimientos de su matrimonio. Ricardo se volvió más irritable, más propenso a los celos, cuestionaba las llamadas telefónicas de Elena, sus salidas con amigas, su trabajo de traductora que la ponía en contacto con extranjeros. El hombre seguro y tranquilo que Elena había conocido en su pequeño apartamento de Triana estaba desapareciendo, reemplazado por una versión ansiosa y desconfiada que repetía las frases de su madre. La tensión llegó a un punto crítico cuando Elena, con una mezcla de alegría y nerviosismo, le anunció a Ricardo que estaba embarazada. Había imaginado la escena 1000 veces. Él la levantaría en brazos, la besaría, celebrarían juntos la noticia. La realidad fue una pesadilla. Ricardo la miró con los ojos desorbitados como si le hubiera anunciado una catástrofe. «¿Cómo ha podido pasar?», fueron sus primeras palabras, frías y acusadoras. «Ricardo, somos un matrimonio, estas cosas pasan. Es algo maravilloso».
No, no es maravilloso, la interrumpió, su voz subiendo de tono. Te dije que no quería hijos ahora. Te lo dije claramente. Teníamos otros planes. ¿Qué planes? ¿Tus planes o los de tu madre?, replicó Elena, el dolor agudo de la traición apuñalándola en el pecho. Esto no lo decidí yo sola. ¿Crees que lo hice a propósito para atraparte? La crudeza de su pregunta pareció sacudir a Ricardo. Vio el rostro de su esposa, bañado en lágrimas, y la culpa lo asaltó. Se abalanzó para abrazarla, susurrando disculpas torpes. Perdóname, mi amor, perdóname. Es que ha sido un shock. Me has tomado por sorpresa. Y mi madre, ella piensa que es demasiado pronto. No me importa lo que piense tu madre. Es nuestro hijo. Sollozó Elena, aferrándose a él, queriendo creer desesperadamente en su arrepentimiento. Ricardo le juró que estaba feliz, que su reacción inicial había sido estúpida, producto del pánico. Durante los meses siguientes, se esforzó por ser el marido y futuro padre perfecto. La acompañaba a todas las citas médicas, le masajeaba los pies hinchados, le hablaba al vientre por las noches. Elena se permitió creer que la tormenta había pasado, que el amor había vencido. No sabía que solo estaba en el ojo del huracán. El día del parto, todo se vino abajo. Mateo nació sano y fuerte, un bebé precioso con una sorprendente mata de pelo negro y una piel de un delicado tono olivo. Cuando la enfermera se lo entregó a Elena, ella lloró de pura felicidad. Era perfecto. Pero cuando Ricardo se acercó a la cuna del hospital, su sonrisa se congeló. Miró al bebé, luego a Elena, luego de nuevo al bebé. En sus ojos, Elena vio una sombra de duda, una frialdad que le heló la sangre. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier grito. La situación explotó cuando Isabel llegó al hospital. Se acercó a la cuna, miró a su nieto con una expresión de desprecio apenas disimulada y, sin decir una palabra a Elena, tomó a Ricardo del brazo y se lo llevó al pasillo. Elena no pudo oír lo que le susurraba, pero pudo ver el efecto de sus palabras en el rostro de su marido, que se descomponía por momentos. De vuelta en casa, el ambiente era irrespirable. Ricardo evitaba mirar al niño, tratándolo como si fuera un objeto extraño y peligroso. Isabel se había instalado con ellos para ayudar, pero su presencia era la de un carcelero. Finalmente, una semana después, el veneno que Isabel había estado inoculando surtió efecto. Ricardo llegó a casa borracho, con los ojos inyectados en sangre. «Me has estado engañando todo este tiempo», le gritó a Elena, que acunaba al bebé en el sofá. «Ricardo, por favor, estás borracho. No digas tonterías». «No son tonterías», bramó señalando a Mateo. «Ese niño no es mío. Míralo. No se parece en nada a mí. Mi madre tenía razón. Es hijo de uno de tus clientes extranjeros». «Eso es una locura monstruosa», gritó Elena, poniéndose de pie, protegiendo instintivamente a su hijo. «Mateo es tu hijo. Te lo juro por mi vida. Tus juramentos no valen nada, ramera», intervino Isabel, con una sonrisa triunfante y cruel. «Siempre supe que eras una cualquiera». Desesperada, Elena le suplicó a Ricardo: «Hagamos una prueba de ADN entonces. Así verás que digo la verdad. Te lo ruego». La propuesta pareció calmarlo por un segundo, pero Isabel intervino rápidamente. «No caigas en sus trucos, hijo. Seguro que puede falsificarla. La evidencia está ahí, en la cuna». En los días siguientes, Elena vivió una pesadilla. En un acto de desesperación final, mientras Ricardo dormía una borrachera, le tomó una muestra de cabello y saliva. Pagó con sus pocos ahorros una prueba de ADN urgente en un laboratorio privado. 3 días después, con el corazón en un puño, recibió el sobre. El resultado era inequívoco. Probabilidad de paternidad del I, 99.999%. Con el papel temblando en su mano, que para ella representaba la salvación, se enfrentó a ellos. «Aquí está», dijo con la voz entrecortada por la emoción y el miedo. «La prueba. Ricardo, eres su padre». Ricardo cogió el informe. Lo leyó 1, 2, 3 veces. Una extraña expresión cruzó su rostro. Una mezcla de confusión y quizás, solo quizás, alivio. Se lo pasó a su madre. Isabel apenas lo miró. «Papel mojado», escupió. «No sé cómo lo has conseguido, pero esto no cambia lo que ven mis ojos».
Las palabras de su madre fueron la sentencia final. Ricardo, como un autómata al que le hubieran dado una orden, le arrebató el papel de las manos a su madre, pero en lugar de abrazar a su esposa, lo rompió en 1000 pedazos. El sonido del papel rasgándose fue el sonido de la vida de Elena haciéndose añicos. ¡Fuera!, le gritó, con una furia que ya no era humana, arrojándole los trozos de papel a la cara. «Vete de mi casa ahora mismo y llévate a tu bastardo contigo». «Ricardo, por favor», suplicó Elena, cayendo de rodillas. «Es de noche, hace frío. ¿A dónde voy a ir con un bebé? Ese no es mi problema», gritó él con los ojos desquiciados. Isabel la agarró del brazo con una fuerza sorprendente y la arrastró hacia la puerta. «¿Has oído a mi hijo? Largo». La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco y definitivo. Elena se encontró en la calle oscura y fría, con su bebé de pocas semanas en brazos, envuelto en una manta azul. El mundo entero se había reducido a ese portazo y al silencio ensordecedor que vino después. Estaba sola, completamente sola. La puerta se cerró y el mundo de Elena se redujo al frío del asfalto bajo sus pies y al calor frágil del cuerpo de su hijo en brazos. La primera noche fue un borrón de pánico y desesperación. Caminó sin rumbo por las calles de Sevilla, que de repente se habían vuelto hostiles y extrañas. Buscó refugio en el portal de un edificio, acurrucada contra la pared, usando su propio cuerpo como escudo contra el viento helado de 1900. La madrugada, mientras Mateo dormía ajeno a la tragedia. Las lágrimas que derramaba no eran de tristeza, sino de rabia y miedo. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo el hombre al que había amado con todo su ser se había transformado en ese monstruo? Cada hora era una batalla por la supervivencia. Durante el día buscaba el anonimato en parques y plazas, alimentando a Mateo con la poca fórmula que había logrado meter en el bolso antes de ser expulsada. Por la noche, la caridad de un albergue o el rincón oscuro de una estación de autobuses eran su único techo. La salud del pequeño Mateo, su única razón para seguir luchando, comenzó a flaquear. Su llanto se volvió débil. Su piel ardía de fiebre. Aterrorizada, Elena corrió con él al hospital más cercano, sin dinero ni papeles, solo con el amor feroz de una madre. Mientras los médicos atendían a su hijo, Elena se derrumbó en una silla de la sala de espera. Fue allí donde la encontró Pilar, una enfermera de mediana edad con ojos que habían visto demasiado sufrimiento como para permanecer indiferentes. Se sentó a su lado, le ofreció un café caliente y con una paciencia infinita, escuchó su historia entrecortada. «No te preocupes por el niño, se pondrá bien. Es solo una infección leve, pero necesita reposo y un hogar cálido», dijo Pilar con voz tranquilizadora. «Escucha, lo que voy a proponerte es poco ortodoxo, pero veo tu desesperación. Mi hermano mayor, Arturo, es un buen hombre, un empresario viudo que vive solo en una casa, demasiado grande, desde que su mujer falleció. La soledad lo está consumiendo. Necesita a alguien de confianza que cuide de la casa, una ama de llaves. Podrías vivir allí con tu hijo. No sería para siempre, solo hasta que te recuperes y puedas valerte por ti misma». La oferta de Pilar fue un rayo de luz en la más absoluta oscuridad. Elena, entre lágrimas de gratitud, aceptó sin dudar. Días después, con Mateo ya recuperado, conoció a Arturo. Era un hombre de unos 50 años, de cabello entrecano y una mirada profunda y melancólica, pero en sus gestos había una amabilidad y un respeto que la desarmaron. La casa era tan grande y silenciosa como Pilar había descrito, un lugar hermoso pero impregnado de ausencia. «Mi casa es su casa», le dijo Arturo con una sonrisa triste. «Solo les pido que le devuelvan un poco de la vida que perdió». Y así lo hicieron. Poco a poco, la presencia de Elena y Mateo comenzó a transformar el silencio en calidez. Las risas del niño correteando por los pasillos se convirtieron en la nueva banda sonora de la casa. El aroma del bizcocho recién horneado por Elena reemplazó el olor a cerrado. Arturo, que solía llegar tarde del trabajo para evitar la soledad, empezó a volver a casa cada día más temprano, con la ilusión de un niño. Pasaba horas en el suelo, construyendo torres de bloques con Mateo, enseñándole a dar sus primeras patadas a un balón en el jardín. En él, Mateo no solo encontró una figura paterna, sino un abuelo, un cómplice y un amigo.
Elena, por su parte, encontró en Arturo a un confidente. Por las noches, cuando el niño dormía, compartían conversaciones tranquilas en la cocina. Ella le contó su historia y él la escuchó sin juzgar, ofreciéndole el consuelo de una comprensión silenciosa. Un año después de su llegada, la relación entre ellos había trascendido la de un empleador y su empleada. Se habían convertido en una familia de facto. Una noche, mientras contemplaban las estrellas desde el porche, Arturo tomó la mano de Elena. Elena, comenzó, su voz cargada de una emoción contenida. Este último año ha sido el más feliz de mi vida desde que perdí a mi esposa. Tú y Mateo habéis llenado cada rincón vacío de esta casa y de mi corazón. Me he enamorado de ti, de tu fuerza, de tu bondad, y amo a Mateo como si fuera mi propio hijo. Sé que soy mucho mayor y que tu herida aún es profunda, pero quiero pedirte que te cases conmigo. Prometo dedicar el resto de mi vida a haceros felices y a borrar cualquier sombra de vuestro pasado. Elena lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran de felicidad. Arturo, tú nos salvaste, nos enseñaste lo que es la verdadera bondad. Yo también te amo. Hay algo más que debes saber, confesó él con la voz quebrada. Yo nunca pude tener hijos. Es una vieja herida. Y el destino, en su extraña sabiduría, te trajo a mi puerta con este niño maravilloso. ¿Me concederías el honor de adoptarlo, de darle mi apellido y ser oficialmente su padre? Míralo, hasta se parece a mí, añadió con una sonrisa. Tengo sangre gitana corriendo por mis venas, de parte de mi abuela. De ahí esta piel morena que el sol siempre reclama. En ese preciso instante, todas las piezas del rompecabezas de Elena encajaron. Un recuerdo olvidado, una historia contada por su abuela, emergió con una claridad cegadora. Dios mío, exclamó, mi bisabuelo, el padre de mi abuela era un gitano de Granada. Mi madre siempre decía que yo tuve un hermano que murió a las pocas horas de nacer y que era igual que Mateo, de pelo negro y piel oscura. No era una infidelidad, era la herencia de mi propia sangre. Se miraron y en esa revelación compartida sellaron su destino. No era una casualidad, era un reencuentro de almas unidas por raíces olvidadas. Se casaron y fueron inmensamente felices. Arturo adoptó a Mateo, quien creció rodeado de un amor incondicional, convirtiéndose en un joven brillante y seguro de sí mismo. 28 años después, el tiempo había tejido una nueva realidad. La empresa de construcción de Arturo, ahora bajo la dirección de un exitoso Mateo, era una de las más prestigiosas del país. Un mediodía, Elena, una mujer elegante y serena en cuya mirada ya no quedaba rastro de la joven asustada de antaño, entró en la lujosa oficina de su hijo. Hijo, solo venía a recordarte que tu padre y yo adelantamos el viaje a la costa. Nos vamos mañana. Lo sé, mamá. Clara, los niños y yo nos reuniremos con vosotros en una semana. Papá se merece ese descanso. La conversación fue interrumpida por un golpe seco en la puerta. Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta se abrió y una mujer mayor, encorvada y vestida con una ropa raída que había conocido tiempos mejores, entró con aire beligerante. Detrás de ella, un hombre de aspecto demacrado, con la mirada vacía y los hombros caídos por el peso de una vida de fracasos, la seguía como una sombra. Eran Isabel y Ricardo. Exijo ver al director, graznó Isabel sin reconocer a ninguno de los presentes. A mi hijo se le ha negado injustamente una paga extra y no nos iremos de aquí hasta que se haga justicia. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero se mantuvo firme, girándose para que no la reconocieran de inmediato. Señora, creo que se equivoca comenzó a decir Mateo con calma, pero la voz de su madre lo interrumpió, fría y cortante como el hielo. No, hijo, no se equivocan. Saben perfectamente dónde están, dijo Elena, dándose la vuelta lentamente para enfrentarse a sus fantasmas. Ricardo e Isabel se quedaron paralizados. El shock en sus rostros fue un espectáculo patético. La mujer elegante y dueña de sí misma era la joven a la que habían humillado y expulsado. El hombre poderoso y de aspecto imponente que los miraba desde detrás del escritorio de caoba era el bebé al que habían llamado bastardo. Elena, murmuró Ricardo, dando un paso al frente. Mateo, hijo mío, yo,
Usted perdió el derecho a pronunciar ese nombre hace 28 años. Lo atajó. Mateo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad inquebrantable, se levantó y se puso al lado de su madre, un muro protector. La única familia que conozco me la dio el hombre que me crió. Me educó y me amó incondicionalmente. Mi padre, Arturo, miró a su secretaria, que había aparecido en la puerta, alertada por el alboroto. Por favor, encárgate de que se les abone cualquier cantidad que la empresa les deba. Y asegúrate de que no vuelvan a entrar en este edificio. Ricardo intentó decir algo más, pero las palabras murieron en su garganta. Derrotados, humillados por la gracia y el éxito de aquellos a quienes habían intentado destruir, dieron media vuelta y se marcharon, desapareciendo de sus vidas para siempre. Elena se apoyó en su hijo, y él la abrazó con fuerza. Ya pasó, mamá. Se acabó. Lo sé, mi amor, respondió ella, acariciando su rostro. Estoy tan orgullosa del hombre en el que te has convertido. Tu padre también lo estaría. Él está aquí, con nosotros, dijo Mateo, sonriendo. Ahora vamos a casa. Tenemos que ayudar a papá a hacer las maletas. Salieron juntos de la oficina, dejando atrás las últimas sombras de un pasado doloroso, caminando hacia la luz de un futuro que habían construido sobre los cimientos del amor verdadero, la resiliencia y la bondad. Qué viaje emocional tan increíble. La fortaleza de Elena y la justicia poética del destino nos dejan con una pregunta poderosa. En una historia con una traición tan profunda, ¿crees que el perdón tendría cabida o la indiferencia fue la mejor respuesta? Nos encantaría leer tu perspectiva y lo que sentiste con este final aquí abajo en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir explorando relatos que te tocarán el alma, es crucial que te suscribas ahora mismo al canal y actives las notificaciones. No te vayas aún. Haz clic en el siguiente video que te recomendamos en pantalla, porque te prometemos otra narración que no te dejará indiferente. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.